¿Qué sucedió antes de que el mundo fuera creado? Según la Biblia, Jesús ya estaba presente, lleno de gloria junto al Padre y al Espíritu Santo, en una comunión eterna. La palabra de Dios, en Juan 1:1, nos revela que Jesús era la palabra. Estaba con Dios y era Dios, antes de cualquier cosa creada en el universo físico. Desde antes de que existiera la luz, Jesús era el centro de todo. No fue creado, sino que siempre ha sido eterno, el Hijo Divino con poder sobre todo lo creado. En Colosenses 1:16, se dice que todo fue creado por medio de Él, visible e invisible. Jesús es el Creador soberano, a quien le debemos toda nuestra existencia. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Desde antes del tiempo, Jesús ya era parte de un plan perfecto, diseñado por Dios, para la creación y redención de la humanidad. Efesios 1:4 nos dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la creación del mundo, destinados a ser santos y sin mancha delante de Él, amados por Dios desde siempre. Este plan divino no fue una respuesta al pecado, sino un propósito eterno. Jesús fue la solución desde antes de que el ser humano siquiera existiera en la tierra. Antes del inicio del tiempo, ya existía un plan de redención. Dios, en su infinita sabiduría y amor, había preparado a Jesús como el sacrificio perfecto para salvarnos. El Cordero de Dios fue predestinado antes de la fundación del mundo. Su muerte en la cruz no fue un accidente, sino parte de un plan eterno de redención. En 1 Pedro 1:20, se dice que Jesús fue conocido antes de la creación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos para nuestra salvación y nuestra esperanza. Jesús es el centro de todo. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Colosenses 1:16 nos enseña que tanto lo visible como lo invisible fue hecho por su poder. A través de Él, Dios Padre creó los cielos y la tierra, el universo entero. Jesús no solo es nuestro Salvador, también es nuestro Creador, lleno de amor y gracia. Desde antes de que el tiempo existiera, Jesús era adorado por los ángeles en el cielo. Él es el Hijo eterno, glorificado y exaltado en la eternidad pasada. La creación del mundo no fue el inicio de la existencia de Jesús. Él ya estaba en el cielo, siendo adorado, siendo el centro de la alabanza y la adoración celestial. Antes de la creación del ser humano, ya existía la batalla entre el bien y el mal. Satanás, un ángel caído, se rebeló contra Dios, pero Jesús siempre fue soberano. La guerra espiritual no empezó con el ser humano, sino en el cielo. Sin embargo, desde el principio, Jesús estuvo al mando, con poder y autoridad sobre todas las cosas. La rebelión de Lucifer no tomó a Jesús por sorpresa. Él sabía que el mal surgiría, pero también sabía que, al final, Él tendría la victoria sobre toda oscuridad. Jesús es el Rey victorioso, cuya autoridad nunca ha sido cuestionada. Desde antes de la creación del mundo, Él ha sido el centro del poder y la gloria en el universo. El mundo físico fue creado para reflejar la gloria de Dios, y Jesús fue el medio por el cual todo lo que conocemos llegó a existir, demostrando el poder del Creador. La creación fue el escenario para que el plan de redención se desarrollara. Jesús estaba listo para salvarnos desde antes de que el hombre fuera creado, por su amor. Todo lo visible, desde las estrellas hasta los océanos, fue creado para glorificar a Dios. Jesús, como el Hijo eterno, es quien sostiene todo con su palabra poderosa. En Hebreos 1:3, se dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y que sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. Jesús no es solo el Creador, también es el sustentador del universo. Cada átomo, cada molécula, está bajo su control, y su poder sostiene todo lo que existe. Desde antes de la creación, Jesús tenía un propósito claro: redimirnos. Dios sabía que el hombre caería en pecado, y Jesús estaba listo para ofrecerse como sacrificio. El amor de Dios por la humanidad fue tan grande que, antes de que existiera el pecado, ya había un plan de salvación preparado por medio de su Hijo, Jesucristo. En Efesios 1:5, leemos que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, antes de la creación. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para ser parte de su familia, y Jesús fue siempre el camino para que esa adopción fuera posible, en amor.
Este plan de redención no fue improvisado. Desde antes de los tiempos, Dios tenía un propósito para nosotros, y Jesús era la pieza clave en ese propósito eterno. Jesús, el Cordero inmolado desde antes de la creación, fue la respuesta de Dios al problema del pecado, mucho antes de que el hombre diera su primer aliento de vida. En Apocalipsis 13:8, se nos dice que Jesús fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Su sacrificio fue planificado antes de que el universo existiera. Todo el universo fue creado para reflejar la gloria de Dios. Pero su plan más grande era que, a través de Jesús, pudiéramos ser reconciliados con Él en amor eterno. En Juan 5:24, Jesús ora al Padre, diciendo que Él estaba con Él y que compartía su gloria antes de que el mundo existiera, una gloria eterna y perfecta en comunión. Jesús fue siempre parte del plan de Dios para crear una humanidad que pudiera conocerlo, amarlo y adorarlo, y su sacrificio era la clave para que eso pudiera suceder. Desde el principio, Dios nos dio la capacidad de elegir. Sabía que podríamos caer en pecado, pero también sabía que Jesús estaba dispuesto a redimirnos del mal. La libertad que Dios nos dio no vino sin un costo. Jesús, desde antes de la creación, estaba preparado para dar su vida por nosotros y reconciliarnos con el Padre. El plan de salvación, desde antes del tiempo, siempre fue Jesús. Él no fue una idea tardía o una reacción al pecado, sino el centro del propósito eterno de Dios. Jesús es el Cordero inmolado que vino a quitar el pecado del mundo, tal como había sido planeado desde antes de la fundación del universo, por el amor de Dios. La cruz fue el centro del plan divino. Antes de que existiera el pecado, ya existía el plan para redimir a la humanidad a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús fue preparado mucho antes de la creación. Dios sabía que lo necesitamos, y por eso, desde el principio, Jesús fue destinado a redimirnos. En 2 Timoteo 1:9, se nos recuerda que Dios nos salvó y nos llamó con un propósito eterno en Cristo Jesús, según su gracia, que nos fue dada antes de los tiempos. El propósito de Dios para nosotros, desde antes del tiempo, era que fuéramos santos y justos por medio de Jesús. Él es nuestra redención desde antes de la creación. La cruz fue siempre parte del plan. Desde antes de la creación, Dios sabía que necesitaríamos un Salvador, y Jesús estaba listo para cumplir ese papel con amor. Jesús es el centro de toda la historia, tanto antes de la creación como después. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, según el plan eterno de Dios, en amor. Todo lo que existe, desde las galaxias más distantes hasta el más pequeño ser viviente, fue creado con el propósito de reflejar la gloria de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es el centro de la creación y el Salvador del mundo. Desde antes de todo, Jesús ya estaba en el plan divino. En Cristo, encontramos no solo la respuesta a nuestra necesidad de salvación, sino también el propósito de la creación misma, glorificar a Dios y conocer su amor. Desde antes de la creación, ya estaba claro el destino de la humanidad. Dios nos amó tanto que preparó a Jesús para redimirnos antes de que existiera el pecado. La cruz fue siempre el plan, no un último recurso. Jesús, el Hijo de Dios, vino a redimirnos, tal como Dios lo había planeado desde antes de que el universo existiera. Cada paso en la historia del mundo estaba destinado a llevarnos hacia Jesús. Él es el Salvador y el centro de todo lo que existe, según el propósito eterno de Dios. La creación fue solo el primer paso en un plan mucho más grande, un plan que culmina en la redención de la humanidad por medio de Jesús, desde antes del tiempo. Jesús es la palabra de Dios que creó todas las cosas, y también es el Salvador que vino a redimirnos. Desde antes de la creación, Él era parte del plan divino. La gloria de Jesús, manifestada en su obra creadora, también se refleja en su obra redentora. Él es tanto el Creador como el Salvador, y todo fue hecho por Él. Jesús no solo es el autor de la vida, sino también el autor de nuestra salvación. Desde antes de la creación, Él estaba destinado a redimirnos y reconciliarnos con Dios. La cruz no fue una respuesta a los errores del hombre, sino un plan divino desde antes del tiempo. Jesús siempre fue la respuesta al pecado y a la separación de Dios. En la cruz, Jesús cumplió el plan eterno de Dios.
Todo lo que había sido creado encontraba su propósito final en la redención que Él nos ofrecía por su sacrificio. La historia de la humanidad, desde el principio hasta el final, gira en torno a Jesús. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin de toda la creación. Desde antes de la creación, Dios había planeado que el sacrificio de Jesús nos permitiría ser reconciliados con Él, restaurando nuestra relación con el Padre. Jesús es el centro de todo, el Hijo eterno que estaba con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Todo lo que existe fue hecho para glorificarlo y adorarlo. La creación entera proclama la gloria de Jesús. El universo fue diseñado para reflejar su poder y majestad, desde antes de que el hombre existiera. En Cristo, Dios nos ha dado la redención que necesitamos. Desde antes de la creación, Jesús estaba preparado para salvarnos y restaurar nuestra comunión con Dios. El plan de salvación es tan antiguo como el mismo universo. Jesús, desde antes de la creación, estaba destinado a ser el Salvador que nos reconcilia con el Padre.